Siendo las 9:08, vamos a dar por iniciada la vista a la causa en rol R8-2019, causa cartulada Comunidad Indígena Mapuche Huilliche Huaychán Mapu con director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. El tribunal va a solicitar a las partes que se individualicen indicando su nombre, apellido y domicilio y además el nombre de la parte a la cual representan, comenzando por la parte reclamante. Buenos días, comparece la abogada Orieta Eliana Yaucahuala en representación de la comunidad reclamante Huaychán Mapu de la comuna de Frutillar. Muy amables, tiene presente su individualización, la parte reclamada. Buenos días, su señoría. Por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, la abogada Tagrit Nadi Zafatle, con domicilio y forma de notificación señalados en el momento de evacuar nuestro informe. Gracias. Por el tercero. El presidente, señores ministros, Edesio Carrasco Quiroga, en representación de AR Puelche Sur SPA, con domicilio en Santiago, Isidora Goyenechea, 3250, piso 8, Las Condes. Muchas gracias. El tribunal tiene presente la individualización de los abogados en la audiencia. Bueno, se reitera de que se está grabando la audiencia vía streaming y un registro de audio va a ser incorporado al sistema de gestión de causa. Actuará como relator don José Hernández Riera. Señor relator, ¿existen algún tipo de escritos pendientes que resolver en esta causa? No, señor presidente. Ok. Puede comenzar entonces su relación. Gracias. Hojas 1 y siguiente, doña Orieta Eliana Yaucahuala, abogada en representación convencional de la comunidad indígena Mapuche Huilliche Huaychán Mapu, representada legalmente por doña Rosaliana Caule Gáez, interpuso recurso de reclamación del artículo 17, número 6 de la ley 20.600, en contra de la resolución exenta número 679 de 31 de mayo de 2019 del Comité de Ministros, que declaró inadmisible un recurso de reclamación administrativo interpuesto en contra de la resolución exenta número 26 de 15 de marzo de 2019 de la Cueva de los Lagos. Esta resolución calificó ambientalmente favorable el proyecto Parque Eólico Puelche Sur, ingresado al CIA por medio de un estudio de impacto ambiental y cuyo titular es AR Puelche Sur SPA. El citado proyecto consiste en la generación de energías renovables no convencional a través de la construcción y operación de un parque eólico constituido por 49 aerogeneradores, totalizando una potencia nominal instalada de 153 MW y se ubica en la región de Los Lagos, provincias de Yanquihue y de Osorno, en las comunas de Frutillar y Puerto Octay respectivamente. De los antecedentes administrativos presentados en estos autos, en lo que interesa consta que a fojas 1315 y siguiente, el titular ingresó al CIA el proyecto Parque Eólico Puelche Sur por medio de un estudio de impacto ambiental. A fojas 6510 y siguiente consta que fue admitido a trámite por la Cueva de los Lagos. A fojas 6616 y siguiente consta que el CEA de los Lagos elaboró el IXARA y lo notificó al titular. A fojas 6636 y siguientes que el CEA de los Lagos elaboró un anexo de IXARA con observaciones ciudadanas recibidas durante la etapa PAC y lo notificó al titular. A fojas 6662 y siguiente que el CEA de los Lagos dispuso el inicio del proceso de consulta indígena. A fojas 6692 y siguiente que el titular acompañó la adenda en respuesta al citado IXARA. A fojas 11.202 y siguiente que el CEA de los Lagos elaboró el IXARA complementario y lo notificó al titular. A fojas 11.246 y siguientes consta que el titular acompañó la adenda complementaria en respuesta al IXARA complementario. A fojas 12.305 y siguientes consta que el CEA de los Lagos dispuso el cierre de la consulta indígena. A fojas 12.327 y siguientes consta que se elaboró por el CEA de los Lagos el informe consolidado de evaluación. A fojas 12.617 y siguientes que la Cueva de los Lagos aprobó el proyecto por medio de la resolución exenta 26 de 15 de marzo de 2019. Además consta a fojas 12.831 y siguiente un expediente del proceso de consulta ciudadana donde no existe ninguna observación ingresada por la comunidad reclamante, aunque a fojas 12.929 consta que en reunión de 8 de septiembre de 2016 desarrollada en la casa de la señora Ana Hernández, ella participó junto a la señora Juana Velázquez y María Sáez, identificándose todas como miembros de la comunidad reclamante, donde se indica que se les dio instrucciones sobre las observaciones ciudadanas. Se les entregó formularios a dicho efecto y se acordó llamarla para retirar las observaciones ciudadanas. A fojas 13.067 y siguiente consta en el expediente del proceso de consulta indígena. A fojas 13.752 y siguiente consta que la comunidad reclamante interpuso recurso de reclamación administrativa del artículo 29 de la ley 19.300, basado en que
En el proceso de consulta indígena, el SEA habría actuado de mala fe al intentar imponer un pacto de silencio a la comunidad reclamante, solicitando revocar la resolución exenta número 26 de 15 de marzo de 2019 de la Cueva de los Lagos, que aprobó el proyecto. En dicho recurso no se individualiza las observaciones ciudadanas que no habrían sido consideradas en la resolución reclamada. A fojas 13.777 y siguiente consta que por resolución exenta número 679 de 31 de mayo de 2019, el director ejecutivo del SEA declaró inadmisible el citado recurso por no constar en el expediente administrativo que la comunidad reclamante haya hecho observaciones durante la etapa de consulta ciudadana, de participación ciudadana, como lo exige el artículo 29 de la Ley 19.300. De la tramitación seguida en estos autos, en lo que interesa, consta a fojas 1 y siguiente que la comunidad reclamante interpuso recurso de reclamación del artículo 17, número 6 de la Ley 20.600, en relación con el artículo 29 de la Ley 19.300, en contra de la citada resolución exenta número 679, de 31 de mayo de 2019, que declaró inadmisible la reclamación administrativa. A fojas 235, este tribunal declaró admisible la reclamación, disponiéndose oficiar a la reclamada, a fin de que emitiera informe y acompañase copia autentificada del expediente administrativo. A fojas 1289, la reclamada evacuó el informe, solicitando el rechazo de la reclamación y acompañó copia autentificada del expediente administrativo, a lo que a fojas 13.774 el tribunal tuvo por evacuado y por acompañado el expediente. A fojas 13.776 se decretó autos en relación y se fijó audiencia para el día de hoy. A fojas 13.777, el titular del proyecto, tercero coadyuvante de la reclamada, solicitó tener presente consideraciones sobre la reclamación orientadas hacia su rechazo, a lo que a fojas 14.171 el tribunal tuvo presente. Las alegaciones de la reclamante consisten en lo siguiente. Ella sostiene que durante la evaluación ambiental del proyecto se incumplió con la obligación de efectuar la consulta indígena con arreglo a lo dispuesto en el convenio 169 de la OIT y que en la resolución de calificación ambiental no se dio respuesta a sus observaciones que fueron planteadas en el marco del proceso de consulta indígena, las que se relacionan con los impactos directos del proyecto sobre el medio ambiente y sobre la comunidad reclamante. Añade que en el marco del proceso de consulta indígena el SEA habría actuado de mala fe, imponiendo un acuerdo metodológico que contenía un deber de confidencialidad a la comunidad reclamante que le impedía comunicarse fuera de la misma comunidad para obtener asistencia técnica y jurídica. Agrega que, con posterioridad a que la comunidad reclamante durante el proceso de consulta indígena manifestase el rechazo a dicho acuerdo metodológico y solicitase que se iniciase de nuevo el citado proceso, el SEA procedió a hostigar a la representante de dicha comunidad para obtener su consentimiento. Sume, por tales razones, sostiene que se viola el artículo 6, número 2 del convenio 169 de la OIT, por cuanto existió mala fe por parte del SEA, y por tanto lo que corresponde es que se anule la resolución reclamada, así como la resolución de calificación ambiental del proyecto, ordenando al SEA que disponga nuevamente el inicio del proceso de consulta indígena. Las alegaciones de la reclamada, en este caso, ella sostiene que la reclamante carece de legitimación activa para interponer la reclamación de autos, pues solo están legitimados para interponerla según el artículo 17, número 6 de la Ley 20.600, quienes han hecho observaciones en el proceso de participación ciudadana cuando éstas no hubieran sido debidamente consideradas en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental y se haya agotado la vía recursiva administrativa, lo que debe hacerse en conformidad a la ley. Añade que la reclamante no formuló observaciones en el proceso PAC de conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.300, por lo tanto, dedujo en sede administrativa un recurso improcedente y ahora no puede accionar válidamente ante el Tribunal Ambiental invocando la reclamación del artículo 17, número 6 de la Ley 20.600. Agrega que la presentación de observaciones en el proceso de consulta indígena no otorga legitimidad activa para interponer la reclamación administrativa del artículo 20 de la Ley 19.300 en cuanto esta es exclusivamente para los observantes PAC. Aquí la del artículo 20 en relación con el artículo 29 de la Ley 19.300. Añade que en todo caso no se advierte ningún vicio de la resolución de calificación ambiental relacionada al proceso de consulta indígena, pues la reclamante decidió restarse voluntariamente de este proceso. Por todo lo anterior, en resumen, solicita el rechazo de la reclamación. Por su parte, el tercero coadyuvante de la reclamada, el titular del proyecto, sostiene algunas consideraciones previas relacionadas con la excesiva litigiosidad manifestada por la abogada patrocinante en diversos proyectos evaluados en el CIA, y luego de las mismas indica que en el objeto de discusión de autos debe excluirse la legalidad de la RCA y la del proceso de consulta indígena por cuanto estos no fueron revisados por el Comité de Ministros y tampoco han sido impugnados directamente en esta sede. Añade que solo tiene legitimación activa para reclamar ante el Comité de Ministros quienes realizaron observaciones durante el proceso PAC y que constaría en el expediente administrativo que la comunidad no realizó observación alguna durante este periodo.
Agrega que en todo caso el proceso de consulta indígena cumplió con las reglas, etapas, estándares y principios del convenio 169 de la OIT, entre ellos los estándares de buena fe, y también tuvo una metodología adecuada, no existiendo fuerza o vicio alguno que la haga invalidable y que la comunidad voluntariamente decidió restarse de dicha consulta. Añade también que en cualquier caso el titular modificó el diseño del proyecto con el fin de recoger la inquietud ambiental de la comunidad, aun cuando ésta decidió restarse del proceso, suprimiendo los aerogeneradores AEG T31 y AEG T32. Por lo anterior, en resumen, solicitó el rechazo de la reclamación. Muchas gracias por concluir la relación. Conforme lo anunciado por cada uno de los abogados, primero escucharemos los alegatos de la señora Orieta Yaucahuala por la parte reclamante. Sus 20 minutos, señora abogada. Puede comenzar su alegato. Gracias, magistrado. Con la venia del Ilustrísimo Tribunal, procedo a iniciar mis alegatos en la presente causa en representación de la comunidad mapuche huilliche Huaychan Mapu de la comuna de Frutillar. Señalando que, como ya es de conocimiento, ¿cierto?, se ha deducido la reclamación ante este tribunal en contra de la resolución 679 del Comité de Ministros de fecha 31 de mayo que decide declarar inadmisible nuestro recurso de reclamación que se interpuso en su oportunidad el 16 de mayo en contra de la resolución exenta número 26 que califica ambientalmente favorable al proyecto Parque Eólico Puelche Sur, que se emplaza en la comuna de Frutillar. Señalar al respecto, señoría, que el fundamento de dicha resolución, ¿cierto?, para declarar inadmisible nuestro recurso es que no se habrían efectuado observaciones por parte de mi representada, la comunidad reclamante, en el procedimiento de participación ciudadana. Lo que no es efectivo es, su señoría, por cuanto es la propia ley y los tratados internacionales que franquean mecanismos especiales para que las comunidades indígenas, ¿cierto?, pertenecientes a pueblos originarios, puedan ejercer su derecho a tener una participación activa, informada y oportuna, de tal manera de incidir con sus observaciones en el resultado final de un proceso de evaluación. Y ello acá, su señoría, se llevó a cabo a través del proceso de consulta indígena, en adelante el PCI, que se llevó a cabo, ¿cierto?, por el CEA, y del cual participó la comunidad que represento, y en el cual se hicieron observaciones, señoría. Es decir, la comunidad Huaychan Mapu formuló observaciones oportunamente al proyecto, al proceso de evaluación, dentro del contexto del PCI que se llevó a cabo por parte del CEA frente a la comunidad y a otras comunidades indígenas. El problema, su señoría, es que bien vale señalar y precisar al respecto algunas cuestiones puntuales para que se pueda contextualizar el escenario en el que la comunidad participó de este proceso de consulta. En primer lugar, es un proceso de consulta que se inicia de mala fe por parte del servicio, dado que comienza obligando a las comunidades que participan del PCI, incluida la comunidad reclamante, a firmar una metodología de acuerdo con una cláusula de confidencialidad. Claramente ese carácter de confidencialidad, esa obligación de confidencialidad respecto de la dinámica que se iba a llevar a cabo en las reuniones, los puntos que allí se iban a tratar, bajo ningún prisma legal, su señoría, podría estimarse que es actuar de buena fe, porque se está tratando, en primer lugar, con comunidades de pueblos originarios que están especialmente protegidas por tratados internacionales. Se trata de una población especialmente vulnerable también, por lo tanto, se debe por parte del CEA cumplir la obligación que tiene el Estado de Chile de proteger y de garantizar el ejercicio de los derechos de estos pueblos originarios, y ello no ocurrió acá. Acá lo que se hizo fue que el CEA le presentó ese acuerdo metodológico escrito a los presidentes de las comunidades, no estaban todos los miembros de los socios de las comunidades, y los hizo firmar. No se garantizó que en este caso, ¿cierto?, la presidenta de la época de la comunidad, doña Ana Hernández Gáez, tomara cabal conocimiento, pudiese comprender, en primer lugar, el tenor literal de lo que estaba firmando, y en segundo lugar, las implicancias y los alcances de esa cláusula de confidencialidad. Lo único que tenía claro doña Ana Hernández es que ella, porque así se lo reiteraban en cada reunión del PCI, que lo que allí se trataba y la dinámica que allí se empleaba no podía ser exteriorizada a terceros ajenos a la comunidad. Y ello implicó
dejar a la comunidad en una absoluta indefensión, por cuanto, conocido es que estos proyectos tienen tecnicismos que ni los abogados comprendemos. Y esta comunidad y las otras enfrentaron este proceso de consulta indígena sin asesoría ni letrada ni técnica afín a los términos que se emplean en el proyecto debido a esta cláusula de confidencialidad, porque ellos no pidieron ayuda. Tenemos que tener presente que el Convenio Internacional 169, en su artículo 13, establece que al aplicar la legislación chilena a miembros del pueblo originario, se debe hacer con especial atención a su forma de vida, a su cultura. Y aquí claramente a la comunidad se le trató, se le asimiló como a cualquier ciudadano de este país que no tiene esa condición especial y que no tiene la formación idónea para poder comprender los alcances de lo que estaba firmando y los alcances del proyecto. Pero pese a eso, su señoría, doña Ana Hernández, por la exigencia de los socios de la comunidad, se preocupó de plantearle al CEA sus observaciones. La primera fue que no estaban de acuerdo porque los aerogeneradores iban a quedar muy cerca de su rehue y eso afectaría su vida espiritual. Luego, en reiteradas reuniones, doña Ana Hernández se limitó, pese a no comprender nada, a indicar que la comunidad lo que indicaba era que no estaba de acuerdo con el proyecto ni cómo se estaba llevando a cabo el proceso de consulta indígena, por cuanto no estaban comprendiendo nada. Y así se llevó a cabo gran parte del proceso de consulta indígena hasta el día 10 de octubre del año 2018, donde doña Ana rompe el miedo y logra ella exteriorizar lo que estaba viviendo debido a la presión constante que el CEA aplicaba sobre ella telefónicamente a través de su funcionario y con visitas a su ruca para que ella lisa y llanamente firme el acuerdo económico final. Frente a esa presión y a la presión que ejercían los socios de la comunidad de no querer seguir avanzando con ese acuerdo, es que la presidenta busca ayuda letrada y esta letrada llega a esa reunión. Allí, su señoría, se formulan nuevas observaciones y todo eso dentro del contexto del proceso de consulta indígena. Doña Ana reitera que no está comprendiendo nada, que tiene miedo, que no quiere firmar el acuerdo porque no está comprendiendo el proyecto, no entiende de qué se trata y que si ella firma va a condenar a su familia porque va a pasar a tener el estándar de Yanacona dentro de lo que es el pueblo nación mapuche, que es traicionar a su pueblo. Por lo tanto, la aflicción que ella estaba viviendo y vivió más de un año fue enorme, una presión psicológica enorme, no hubo libertad para poder participar de ese proceso de consulta indígena. Pero pese a ella insistió en hacer esas observaciones. Esa observación fue respaldada por esta letrada cuando le indican al CEA, y se le indica al CEA que debe llevar a cabo un nuevo proceso de consulta indígena conforme al principio de la buena fe y ajustado a derecho, por cuanto no se estaban respetando las garantías mínimas de la comunidad, de manera que exista un equilibrio donde ella pueda hacer valer sus observaciones, velar que las consignen en el acta y que las consigne íntegramente. Y aquí es sorprendente porque cuando se revisa el informe que cierra el proceso de consulta indígena, el CEA se preocupa de consignar incluso hechos que deshonran a esta letrada, pero yo no soy la cuestión debatida, ¿cierto? Pero no consigna las observaciones que nosotros les planteamos, que es realizar un nuevo proceso de consulta indígena con participación de expertos que le permita a la comunidad poder comprender el proyecto y su tecnicismo, ni consigna la observación completa de la presidenta doña Ana Hernández Gaez respecto a sus miedos de tener que firmar ese acuerdo final económico. Ese es el contexto, su señoría, en el cual la comunidad participó de este proceso de consulta indígena, hizo sus observaciones, que hayan sido consignadas como debía ser o que no hayan sido consignadas como ocurrió, eso escapaba de la posibilidad de la comunidad, porque siempre fueron los presidentes que participaron en minoría de los funcionarios del CEA. Y eso impidió, señoría, efectivamente, que ellos ejerzan su derecho cabal de hacer observaciones, pero las hicieron. Ahora el CEA controló siempre la redacción de las actas y lo que allí se consignaba de manera manuscrita, con letra ilegible, solamente le pedían al presidente que firmen lo que allí se escribía. Ese es el contexto en el que se hicieron las observaciones por parte de la comunidad Huaychan Mapu. Se hicieron las observaciones, hubo participación, la comunidad por norma no participa de la participación ciudadana común, porque tiene su propio proceso
que es el PCI, el proceso de consulta indígena, y allí se hicieron las observaciones, y ello consta en el expediente de evaluación ambiental. Por eso es que estimamos que el Comité de Ministros, por un error, una omisión involuntaria, no leyó ese informe y no pudo constatar que allí estaban las observaciones de la comunidad Huaychan Mapu, señoría. Claramente se ha recurrido porque se estima que la resolución del Comité de Ministros declara inadmisible nuestro recurso, ¿cierto?, que impugna la resolución exenta número 26, afecta el derecho al recurso que contempla la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8º, número 2. Y a su vez afecta la garantía constitucional contemplada en el artículo 19, número 3, de la Constitución Política de la República, que garantiza un proceso racional y justo. Si bien este es un proceso administrativo, es un proceso al fin, donde se dictan resoluciones que afectan gravemente los derechos, en este caso, de la parte reclamante. Y por eso, señoría, se ha recurrido porque se estima que sí se tiene legitimidad activa, porque sí se hicieron observaciones en el PCI. Por lo tanto, lo aseverado por el Comité de Ministros no es efectivo. No quisiera concluir mis alegatos sin hacerme cargo de lo que se han señalado en los informes, ¿cierto?, de traslado, de evacúa de traslado, sobre todo del tercero coadyuvante, en cuanto a que se refiere, ¿cierto?, y denota a esta letrada. Brevemente voy a decir que los mecanismos y las acciones legales están franqueadas por la ley para ejercerla y para defender los derechos. Y solo aquí resta decir, su señoría, que quien usa su derecho no ofende a nadie. Claramente aquí lo que se hizo fue, al restar, no tener argumento para contrarrestar el mensaje, se atacó al mensajero. Entonces, conforme a lo expuesto, es que nosotros vamos a solicitar se acoja a nuestra reclamación y se proceda conforme a lo que establece el artículo 30 de la ley 20.600 y en la forma requerida en nuestro libelo principal, ello conforme a lo que establece el Convenio Internacional 169, artículo 2, artículo 6, letra A, artículo 8, número 1 y 2, artículo 2 y 13, todos del Convenio Internacional 169, artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República, artículo 8, número 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 5 y 2 de la Constitución Política de la República. Todo ello con costas. ¿Sí? ¿Concluyó el alegato? Okay, gracias. Por concluido el alegato por la parte reclamante. Conforme a lo anunciado por la parte reclamada, abogada señorita Tagrit Nadi, tiene sus 25 minutos. Gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustre tribunal comparezco en representación del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental solicitando desde ya el rechazo de la reclamación de autos con expresa condena en costas en atención a los argumentos que voy a señalar a continuación. Como lo señalamos en nuestro informe, su señoría también hizo referencia a aquello el señor relator. Efectivamente, en este caso, la comunidad indígena reclamante carece de la legitimación activa para efectos de interponer la acción de reclamación del artículo 17, número 6 de la ley 20.600. ¿Por qué carecen de legitimación activa? Porque esta norma establece la regla de competencia para los tribunales ambientales, como sabemos, para conocer de aquellas reclamaciones que se presenten en contra de la resolución de la autoridad administrativa, pronunciándose respecto de los recursos interpuestos en dicha sede, cuando las observaciones ciudadanas formuladas en el proceso de participación del proyecto no hubieran sido debidamente consideradas. El artículo 18, número 5 de la misma ley 20.600 establece quiénes pueden recurrir ante el Tribunal Ambiental a través de esta acción, exigiendo evidentemente que la reclamación se haya interpuesto en conformidad a la ley. Es decir, exige, y haciendo una interpretación armónica de ambas normas podemos determinar que se exige el agotamiento previo de la vía administrativa en conformidad a la ley. ¿Cómo se establece este agotamiento de la vía administrativa en conformidad a la ley? Bueno, efectivamente tienen que existir observaciones ciudadanas realizadas durante el proceso de participación que no hayan sido debidamente consideradas y respecto de las cuales se haya reclamado en sede administrativa. Este es un presupuesto de procesabilidad para poder interponer justamente la acción del artículo 17, número 6. Así lo ha señalado el segundo Tribunal Ambiental en un fallo que hemos citado en nuestro informe, rol R148 del año 2017, de fecha 26 de abril de 2018, es esta sentencia señalando justamente este presupuesto de procesabilidad requerido en el artículo 17, número 6,
para poder reclamar vía administrativa según el artículo 20 y 29 de la ley 19.300 y posteriormente poder reclamar ante el Tribunal Ambiental por la falta de debida consideración de observaciones. Por lo tanto, esta acción de reclamación y las acciones administrativas establecidas en la ley 19.300 se refieren a aquellos que hayan realizado observaciones ciudadanas durante la participación ciudadana. Por lo tanto, no se encuentran legitimados para poder interponer dichas acciones aquellos que hayan efectuado planteamientos, observaciones durante un proceso de consulta indígena, porque así lo establece el legislador. Consta del procedimiento de evaluación ambiental de todos los expedientes que hemos acompañado al evacuar nuestro informe, que la comunidad reclamante no realizó observaciones ciudadanas durante el proceso de participación. Así lo ha señalado también el día de hoy mi contraparte en sus alegatos. No se efectuaron observaciones ciudadanas y en este entendido no se encuentran legitimados para la acción que se presenta. Sin perjuicio de no encontrarse legitimados y por lo tanto la circunstancia que esta reclamación debe rechazarse en todas sus partes, me voy a referir a los fundamentos y las razones más bien de por qué la resolución 679 entonces sí se encuentra ajustada a derecho, que finalmente es la controversia de estos autos, si la inadmisibilidad declarada por el director ejecutivo se ajustó o no se ajustó a la legalidad vigente. Y me quiero referir de manera muy breve al proceso de participación ciudadana que se realizó en este caso, en este proyecto, para efectos de poder acreditar que consta en el proceso administrativo que, existiendo información hacia la comunidad de la realización de este proceso de participación ciudadana, ellos decidieron no participar y en relación al proceso de consulta indígena decidieron restarse y no concluir este proceso de manera voluntaria. Durante la evaluación ambiental de este proyecto, entonces, se realizó la participación ciudadana. Recordemos que se trata de un estudio de impacto ambiental. Con fecha 12 de julio se envía la copia del estudio al Gobierno Regional de la Región de los Lagos, a las provincias de Yanquihue y Osorno y también a las municipalidades de Puerto Octay y Frutillar. Se verificó el extracto, como consta en el expediente del estudio, los avisos radiales como corresponde según la normativa y el proceso de participación finalmente se desarrolla entre los días 13 de julio al 6 de octubre del año 2016. Se realizan 16 reuniones de difusión con la comunidad, principalmente con las y los vecinos del área de influencia del proyecto. Se realizan 3 reuniones con los municipios de Puerto Octay, de Frutillar y de Purranque. Se realizan 7 capacitaciones ciudadanas en materia ambiental por las funcionarias del servicio y 4 reuniones entre el titular y la ciudadanía. De estas reuniones de difusión a las que he hecho referencia consta en el informe que hemos acompañado también el día de hoy, el informe PAC que hemos acompañado en esta causa y también consta en el expediente que se acompañó al momento de evacuar nuestro informe, que con fecha 27 de julio y 8 de septiembre de 2016 se realizaron 2 reuniones con la comunidad reclamante, en las cuales se les entregó información respecto del proceso de participación ciudadana, en qué consiste el proceso, cuáles son los efectos que tiene la participación ciudadana, cuáles son los plazos en los cuales se iba a desarrollar y se entregó también formularios para efectos de que formularan observaciones si así lo estimaban pertinente. Según consta también en este informe que hemos acompañado el día de hoy y también en el expediente de evaluación, se realizaron o participaron más bien un total de 21 observantes ciudadanos. De estos 21 observantes ciudadanos, 2 corresponden a personas jurídicas, específicamente la comunidad indígena Los Canelos y la comunidad indígena Peñimapu, que también participaron dentro del proceso de consulta indígena. 19 personas naturales. De estas 19 personas naturales, una es miembro de la comunidad Los Canelos y 2 pertenecen al sector de Colonia Ponce, que es donde se encuentran estas 2 comunidades que sí participaron en la participación ciudadana. Respecto de todas las observaciones formuladas en el proceso de evaluación de impacto ambiental de este proyecto, todas fueron debidamente consideradas en la resolución de calificación ambiental y en todo el proceso, y no se presentó ninguna reclamación administrativa ni judicial respecto de las observaciones planteadas tanto por las 2 comunidades que mencioné, así como también las 19 personas naturales. Por lo tanto, según consta, según lo que ya he señalado, la comunidad indígena reclamante no participó dentro de la PAC, no realizó observaciones
ciudadanas como personalidad jurídica, y también consta que no existen observaciones realizadas por personas naturales que pertenezcan al sector donde se encuentra esta comunidad, que es el sector de Colonia San Martín. Por lo tanto, no hay ningún antecedente que permita determinar que la resolución de inadmisibilidad del director ejecutivo no se ajuste a derecho, por cuanto, como ya señalé, no existen observaciones ciudadanas realizadas por la comunidad reclamante. Sin perjuicio de aquello, creo, su señoría, que es bastante relevante hacerse cargo también de lo ocurrido en el proceso de consulta indígena, porque finalmente lo que se pretende a través de la reclamación es que este tribunal le otorgue legitimidad a la comunidad para que sus planteamientos y observaciones realizadas durante ese proceso, en definitiva, sí puedan ser reclamados por la acción del artículo 17, número 6. Ya me voy a referir por qué aquello no puede ocurrir. Bueno, el proceso de consulta indígena, en primer lugar, debo señalar que se ajustó no solo a la normativa, sino también a los principios que establece el convenio 169 y el decreto supremo número 66 del año 2013. Además, también, según lo dispone la ley 19.300 en su artículo 4 y en el artículo 85 del reglamento. Con fecha 28 de abril del año 2017 se realiza la publicación de la resolución 133 de 18 de abril del mismo año, en el cual se establece el inicio de la consulta indígena. Se establece expresamente en esa resolución la intervención de las comunidades indígenas Los Canelos y también la comunidad Peñimapu, que son quienes también participaron dentro de la participación ciudadana, la comunidad Huaychan Mapu, que es la reclamante de autos, y también la comunidad Lafken Mapu Inchen. Entonces, en relación a esta comunidad que se encuentra reclamando en estos autos, se realizaron, según consta también en las actas que se encuentran debidamente acompañadas a este tribunal, 4 encuentros previos para efectos de acordar la metodología que se iba a desempeñar en el procedimiento de consulta, los cuales reuniones y procedimientos que finalmente se consignaron en el acuerdo metodológico. El acuerdo metodológico, que es el que se cuestiona en esta causa, se firmó con fecha 27 de julio del año 2017 y debo señalar que aquella fue suscrita en conjunto con la comunidad Lafken Mapu Inchen. En el acuerdo metodológico firmado con fecha 27 de abril se consigna, de hecho, los motivos por los cuales ambas comunidades deciden participar juntas. Por lo tanto, tanto la firma del acuerdo metodológico, lo que se estableció en este acuerdo metodológico en cuanto a las reuniones que se iban a realizar, los contenidos de dichas reuniones, fue un acuerdo que se firmó con la participación también de esta otra comunidad que mencioné. Se realizaron 7 reuniones de ejecución del acuerdo metodológico de la comunidad reclamante, en la cual se informó respecto del proyecto, las características, los impactos y las medidas propuestas por el titular en relación a la afectación a los pueblos indígenas para efectos de poder conseguir un acuerdo y firmar un protocolo final, y teniendo siempre en consideración la finalidad que tiene la consulta indígena, que no es la misma finalidad que tiene la participación ciudadana, y por lo tanto, por algo ambos procesos son de carácter paralelos y se puede participar, si se estima pertinente, en ambos procesos también. Son procesos de carácter paralelo pero diferentes, que tienen por objeto distinto, tienen en definitiva distintos objetivos. Las 7 reuniones de ejecución del acuerdo metodológico, como señalé entonces, para efectos de también poder revisar las medidas propuestas por el titular en el estudio y también en la adenda, se ejecutaron estas 7 reuniones también en conjunto con la comunidad Lafken Mapu Inchen. En abril del año 2018, específicamente el día 26 de abril, la presidenta de la comunidad reclamante plantea la intención de su comunidad de continuar con el proceso de consulta, pero de manera separada de la comunidad Lafken Mapu Inchen, y aquella comunidad, a través de su presidente, también manifestó dicha petición, y aquello se oficializó a través de una carta de fecha 10 de mayo del año 2018. Luego, a que ambas comunidades decidieran continuar su participación de manera independiente, se realizaron 4 reuniones con la comunidad reclamante. La última de ellas se realizó el día 31 de agosto del año 2018, en la cual participaron integrantes de la comunidad, según constan las actas, representantes del titular y también del Servicio de Evaluación Ambiental. En esas instancias, en esas 4 reuniones, se comenzó a trabajar en la redacción del acuerdo de protocolo final,
y se estableció que en una reunión de septiembre del año 2018, el 29 de septiembre, se iba a firmar ese protocolo, lo que finalmente no ocurrió por cuanto la presidenta de la comunidad dio aviso al CEA sin señalar que había cambiado tampoco su postura respecto al desarrollo de las actividades, de que no se iba a poder realizar esta reunión. Por lo tanto, el 10 de octubre del año 2018, la presidenta de la comunidad reclamante cita a las funcionarias del Servicio de Evaluación Ambiental para efectos de conversar en qué situación se encontraba la consulta. ¿Por qué? Porque la consulta se había suspendido por un periodo, atendido que la abogada de la comunidad reclamante había interpuesto un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valdivia en contra de la CONADI. El acto recurrido fue el pronunciamiento de CONADI respecto de la adenda complementaria. Entonces, en el entendido que posiblemente aquello podía interferir dentro del proceso de de consulta indígena, es que no se realizó esta reunión de septiembre. Ese era el objetivo de esta reunión de fecha 10 de octubre, como se consigna también en los antecedentes que se acompañaron en este proceso. En esta reunión además participan otras personas que no habían participado previamente en el proceso de consulta, entre ellos mi legítima contradictora, y de lo ocurrido en aquella reunión la verdad que no me voy a referir porque no es la materia de autos, pero la resolución 22 del año, la resolución 22, que es la que pone término al proceso de consulta indígena, y también en el informe en el cual se pone término se consignan los hechos que ocurrieron en aquella circunstancia. Posterior a esta reunión, y atendido que no existió posibilidad tampoco de firmar el protocolo de acuerdo final, se enviaron 3 cartas por parte del Servicio de Evaluación Ambiental a la comunidad para efectos de poder reunirse y saber qué iba a pasar con el proceso de consulta indígena y continuar en definitiva con el trabajo que ya se estaba ejecutando. Y fue la última carta de fecha 30 de noviembre del año 2018 en la cual se dio una respuesta por la comunidad, se citó a las 2 funcionarias del servicio y finalmente la reunión no se pudo concretar porque la presidenta informó a través de un mensaje de WhatsApp que también se encuentra establecido en el anexo que acompañamos respecto al proceso de consulta indígena, que no podía reunirse con ellas porque sus actividades no se lo permitían. Entonces, este proceso de consulta respecto de la comunidad reclamante no concluyó, no se pudo firmar el acuerdo de protocolo o un acuerdo de no protocolo porque no está la obligación tampoco de llegar a un acuerdo, pero sí de concluir finalmente el proceso para efecto de poder incorporar todos esos antecedentes posteriormente en el ICE y también en la resolución de calificación ambiental. Sobre las aseveraciones que se realizaron, tanto en la reclamación como el día de hoy, en relación a la mala fe por parte del Servicio de Evaluación Ambiental y a vicios de fuerza moral ejercidos en contra de la directora de la comunidad, quiero señalar que aquello no es efectivo. En ningún caso el Servicio de Evaluación Ambiental ha desarrollado el proceso de consulta de mala fe, por el contrario, siempre existió buena fe por parte de las 2 funcionarias que llevan finalmente años realizando procesos de consulta indígena sin ningún inconveniente. Siempre existió la voluntad por parte del servicio de informar debidamente a la comunidad, de explicar en qué consiste el proyecto, cuáles son los efectos que el proyecto iba a tener, y siempre ha existido la voluntad, en la medida en que los recursos estatales así lo permiten, de entregar asesoría técnica. No es efectivo. No se ofreció o no existió la instancia para poder asesorar técnicamente a la comunidad si había algo que no estaba siendo debidamente comprendido. Por lo tanto, todo el proceso se ajustó a la buena fe principalmente, más allá de la normativa y de lo que establece la regulación formal. Además de señalar también que no existe ningún antecedente, no se acompañó ningún antecedente en el proceso que dé cuenta también de esta mala fe o de este supuesto vicio de fuerza moral ejercido en contra de la presidenta de la comunidad. Para ya concluir, sus señorías, señalar simplemente que no procede un pronunciamiento sobre vicios de legalidad de la RCA, ya que a través de la reclamación de autos, ya que como señalé al comienzo de mi alegato, la acción del artículo 17, número 6, no se encuentra establecida para quienes han realizado observaciones dentro de la consulta indígena, sino solo para los observantes ciudadanos. Para poder impugnar
posibles vicios de legalidad en la consulta indígena, porque nadie dice que si existe algún vicio en el proceso de consulta no se pueda reclamar. Evidentemente que la ley también establece los mecanismos para poder hacerlo, solo que la vía utilizada no es la idónea. Como lo ha señalado el segundo Tribunal Ambiental en una sentencia que también hemos citado en nuestro informe, en la causa ROL R157 de 2017, se establece justamente las diferencias entre el proceso de consulta indígena y la participación ciudadana y cuáles son las vías idóneas para reclamar respecto de vicios de cada una de ellas. Quisiera citar con su venia, su señoría, de manera muy breve, dos considerandos de esta sentencia. El considerando 22º señala que de lo anterior se colige que el proceso de consulta indígena y el proceso de participación ciudadana constituyen instituciones distintas, que pese a una eventual superposición de materias planteadas, como ocurrió en el caso de autos, no pueden confundirse dadas sus particularidades, sus naturalezas, características y efectos que exigen analizar una y otra con prismas diferentes. En este orden de ideas es importante referirse al mecanismo de impugnación del proceso de consulta indígena al respecto a juicio del tribunal, dado que la consulta es distinto a la PAC, debe interpretarse el régimen recursivo especial de manera ajustada a su tenor literal, que es de toda claridad, de forma con la cual solo se puede presentar reclamación administrativa del artículo 20 en relación al artículo 29 de la Ley 19.300 y la judicial del artículo 17, número 6, quienes formularon observaciones durante la etapa PAC y en el entendido que ellas no hayan sido debidamente consideradas. De hecho, en la historia de la Ley número 20.600 no hay ninguna alusión a la consulta indígena en relación con la reclamación judicial del artículo 17, número 6. Y el mismo tribunal señala posteriormente en el considerando 35º que la vía idónea sería, previo agotamiento de la vía administrativa a través de una solicitud de invalidación, reclamar por el artículo 17, número 8 de la Ley 20.600, existiendo en consecuencia las vías para poder hacerlo. Ahora, si este tribunal considera que finalmente hay que hacer una interpretación quizás un poco más laxa de la norma y señalar que la no debida consideración de observaciones en el marco de la consulta sí otorgan legitimidad para la acción de autos. De todas maneras, consideramos que es muy relevante que las observaciones que se plantean contengan a lo menos un requisito mínimo y que está establecido en el inciso segundo del artículo 90 del reglamento, que es tener fundamentos o contener fundamentos y referirse a la evaluación ambiental del proyecto, que son finalmente los requisitos que se revisan cuando se declara admisible una observación ciudadana. Y aquello no ocurrió tampoco en este caso, porque las observaciones que se realizaron en el proceso de consulta indígena no decían tampoco relación con la evaluación del proyecto, se referían a otras materias que están todas consignadas en el acta, entre ellas la preocupación de la comunidad por el carácter no vinculante de la consulta, el desacuerdo en cuanto a los montos ofrecidos por el titular a la comunidad en el marco de las medidas de mitigación para establecer un plan de inversión. Y la única medida o la única observación que se realizó en relación a la evaluación ambiental del proyecto se refería a la existencia de 2 aerogeneradores que se encontraban cercanos a sitios de significación cultural por parte de la comunidad. Respecto de estos 2 aerogeneradores, señalar, como también lo estableció este ilustre tribunal al resolver el rechazo de la medida cautelar que se solicitó en esta causa, que estos aerogeneradores, el aerogenerador 31 y 32, fueron eliminados por parte del titular. ¿Ya? Por lo tanto, también según consta en la resolución de calificación ambiental, ya no existen estos 2 aerogeneradores que eran una de las preocupaciones de la comunidad. Y por lo tanto, en ese sentido, esta fue la única observación que se planteó en relación a la evaluación ambiental del proyecto. Ya para concluir, sus señorías, simplemente reiterar también que la decisión de la comunidad de no continuar con el proceso de consulta indígena, finalmente no se firmó este protocolo de acuerdo final, sí se firmó el protocolo de acuerdo final con las otras 3 comunidades indígenas que participaron dentro de la consulta, 2 de ellas que, como ya señalé al comienzo de mi alegato, además fueron observantes ciudadanos. En atención a lo que he señalado el día de hoy y teniendo también presente, su señoría, nuestro informe y el informe que se ha acompañado el día de hoy en esta causa, solicito que se rechace la reclamación de autos con expresa condena en costas. Por concluido el alegato, conforme al anunciado por el tercero, el abogado Edesio Carrasco tiene sus 25 minutos para alegar. Por la venia de este ilustre tribunal, por este acto en representación de AR Puelche Sur SPA, tercero coayudante de la reclamada,
comparecemos con la finalidad que se rechace en todas sus partes la reclamación interpuesta por la comunidad indígena Huaychan Mapu, conforme a los argumentos de hecho y derecho que a continuación expongo. En ese sentido, señor presidente, señores ministros, la pregunta que hoy día tenemos que hacernos es muy simple. Uno, ¿se ajustó o no a derecho la decisión del Comité de Ministros al declarar inadmisible la reclamación de la comunidad? O en otras palabras, ¿es o no adecuada la vía utilizada por la comunidad para efectos de reclamar en contra de la resolución de calificación ambiental que aprobó el proyecto Parque Eólico Puelche Sur? Y la respuesta es categórica. En nuestra opinión, la decisión del Comité de Ministros se ajusta total y absolutamente a derecho. Y además, la vía utilizada por la comunidad no es la adecuada. Algo ya se refirió el Servicio de Evaluación Ambiental. En ningún caso está en juego el acceso a la justicia ambiental. En ningún caso está en juego que de alguna manera un tribunal pueda pronunciarse respecto a la legalidad de este acto administrativo, pero la vía no es la adecuada en función de lo que dispone la ley. Y para ello, ciertas consideraciones. En primer lugar, aquí hay confusión, señor ministro, señor presidente. Cuando uno revisa la reclamación, ve que se impugna, por una parte, la resolución 679 del Comité de Ministros que declara inadmisible la reclamación. Por otra parte, se reclama en contra de la resolución de calificación ambiental del proyecto. Además, se pide que se abra un proceso de consulta indígena, cuando precisamente hubo un proceso de consulta indígena. 4, que el tribunal adopte cualquier otra medida. Esta confusión, de alguna manera, en la petición concreta que hace la parte contraria, es también una confusión que hay respecto a la comprensión del proceso. Y por lo tanto, valgan a continuación las siguientes consideraciones para tener presente por qué estamos acá y de alguna manera cómo hemos llegado a este punto. En primer lugar, el proyecto. Permítame algunas palabras. Un parque eólico ubicado, ya lo dijo el relator, en las comunas de Frutillar y Puerto Octay. Son 153 megas, originalmente pensados con 51 regeneradores. En el marco del proceso de consulta y en el proceso de evaluación se eliminaron precisamente 2 aerogeneradores, toda vez que generaba un impacto en la celebración de una actividad en conformidad a un REUE. Y en ese proceso de evaluación, en conformidad a un estudio de impacto ambiental, que obviamente lleva participación ciudadana, además se abrió un proceso de consulta indígena con fecha 18 de abril del año 2017 y que fue cerrado el día 28 de febrero del año 2019, es decir, casi 2 años de un proceso de consulta indígena. En ese proceso, además, la comunidad Huaychan Mapu participó activamente. Lamentablemente, al terminar este proceso, ella decidió retirarse del proceso por razones que ya vamos a explicar, pero fue parte activa de este. Y junto con eso es importante señalar también que este proyecto cuenta además con un contrato con el Estado de Chile en función de las licitaciones del año 2016 con la finalidad de generar esa energía a partir del año 2021 en función de los contratos de distribución eléctrica ya firmados y que se acompañan en nuestra presentación de unos días atrás. Pero esta confusión no solo respecto del proceso, si hay o no legitimación activa, si hay o no participación, si la consulta se ejecutó o no conformidad a derecho. La parte contraria incluso interpuso un recurso de protección para que esta compañía en marzo del 2016 incluso pudiera levantar la línea de base. Pero no solo eso, en la propia audiencia se desistió del recurso y luego en pleno proceso de evaluación y en pleno proceso de consulta indígena se presenta un recurso de protección en contra de la propia CONADI para que ella realice un proceso de consulta indígena distinto del Servicio de Evaluación Ambiental, proceso de consulta indígena que ya estaba abierto. En el segundo caso, la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó ese recurso de protección, fue además confirmado por la Corte Suprema, y ese recurso de protección es importante citarlo, porque explica de alguna manera un cambio de comportamiento respecto a la comunidad, como ya me voy a referir en unos minutos. Por eso, el objeto de la discusión, en eso no hay que confundirse, tiene que ver con la admisibilidad o no de la reclamación presentada por la parte contraria, y si esa decisión se ajustó o no a derecho. Algo ya se refirió la abogada del Servicio de Evaluación Ambiental, pero naturalmente una reclamación fija el contenido de la discusión. Y en consecuencia, no puede haber una desviación procesal posterior. Si lo que se está reclamando es una RCA contra el proyecto y el Comité de Ministros declara inadmisible, lo que obviamente debemos discutir en esta sede es si esa decisión se ajustó o no a derecho y si finalmente el Comité de Ministros tomó una decisión que se ajuste al marco normativo. Este propio tribunal, de hecho, en rol 78-2018 señaló expresamente, y permítame citarlo con su señor presidente, el acto que resuelve el procedimiento no solo es un presupuesto procesal, sino es en función del cual se abre la vía jurisdiccional,
pues sirve para definir el marco del objeto del proceso judicial, su extensión y su contenido. En otras palabras, lo que de alguna manera tenemos que resolver es que hay que darle congruencia a este procedimiento administrativo y por lo tanto no podemos confundir las pretensiones o peticiones concretas que la parte contraria ha hecho al tratar de hacer un salto cuántico entre declarar admisible lo del Comité de Ministros, además pronunciarse respecto de la legalidad o ilegalidad de la resolución de calificación ambiental. Esa no es la discusión. La discusión es si la decisión del Comité de Ministros se ajustó o no a derecho. En consecuencia, de alguna manera, la discusión versa sobre un objeto mucho más acotado de lo que la parte contraria ha definido. De hecho, este propio tribunal, al resolver la medida cautelar, señaló expresamente, la medida cautelar solicitada pretende incidir sobre la resolución de calificación ambiental del proyecto, acto administrativo que no ha sido reclamado directamente en esta sede. Por lo tanto, creo que ha quedado meridianamente claro que el objeto de la discusión es si la decisión del Comité de Ministros se ajusta o no a derecho y, en consecuencia, eso es lo que hoy debemos resolver. ¿Y por qué se ajusta a derecho esa decisión? Porque la parte contraria carece de legitimación activa. Como expliqué hace unos minutos atrás, este es un proyecto que se presentó mediante un estudio de impacto ambiental y como este propio Tribunal Ambiental nos ha enseñado, el proceso de participación ciudadana permite conocer y acceder al expediente, derecho a formular observaciones y derecho a recibir una respuesta fundada a sus observaciones. Son estos criterios además los que se desprenden de los artículos 29 y 30 de la Ley General de Bases del Medio Ambiente, y es precisamente lo que otras comunidades indígenas y otras personas de ascendencia indígena sí hicieron. Ya se refirió la abogada del Servicio de Evaluación Ambiental, pero la comunidad indígena Los Canelos y la comunidad indígena de Peña y Mapu sí participaron del proceso de participación ciudadana y hicieron observaciones, y lo hicieron otras 19 personas adicionales, muchas de ellas también de ascendencia indígena. Por lo tanto, aun cuando se trate de procesos distintos, por una parte la participación ciudadana y por otra el proceso de consulta indígena, nada impide que una persona natural o jurídica tenga o no una vinculación indígena pueda participar legítimamente de ese proceso. Es decir, aquí hay dos instancias finalmente, la participación ciudadana regular y por otra un proceso de consulta indígena. Un estudio ambiental que además desde el día 1 reconoció la susceptibilidad de afectación directa a 4 comunidades. Aquí no hubo de alguna manera una tensión entre el proyecto y el Servicio de Evaluación Ambiental en cuanto a reconocer o no una susceptibilidad de afectación directa. Se reconoció desde el día 1 respecto a estas 4 comunidades y por lo tanto la cancha estuvo abierta desde el primer momento. Y pese a eso, pese a haber un proceso de participación ciudadana y haber un proceso de consulta indígena, la comunidad decidió participar del proceso de consulta indígena, pero posteriormente desistirse. En ese sentido, lo que hemos planteado tiene además una fuente normativa. El artículo 17, número 6 de la Ley 20.600 es muy claro. Es competencia de este tribunal conocer de las reclamaciones que interponga cualquier persona natural o jurídica en contra de la determinación del Comité de Ministros, Directorio Ejecutivo, que resuelva el recurso administrativo cuando sus observaciones, repito, cuando sus observaciones no hubieran sido consideradas en el procedimiento de evaluación ambiental. Eso no ocurrió, eso no consta. Lo que hay es una participación de la comunidad en distintas reuniones, manifestando opiniones genéricas respecto al proyecto, por supuesto legítimas, pero no constan expresamente, como lo dijo la abogada del Servicio de Evaluación Ambiental, observaciones concretas respecto a una medida, respecto a un aspecto propio del proyecto, sino que son observaciones más bien de no queremos el proyecto eólico, no nos gusta la energía no renovable, no queremos que se emplace aquí esta compañía. Observaciones que tienen toda la legitimidad del mundo, pero que obviamente no versan sobre precisamente aspectos del proyecto. Lo mismo el artículo 18, número 5 de la ley, que hace referencia al artículo 17, número 6, va en la misma línea de reconocer expresamente la calidad de parte a aquellos que hicieron observaciones en el proceso y posteriormente reclaman administrativamente y agotan esa opción. Por lo tanto, esto no es un invento ni del Servicio de Evaluación Ambiental ni esta parte, sino que es precisamente lo que las normas legales y lo que la propia jurisprudencia de los tribunales ambientales y la Corte Suprema han resuelto. De hecho, este propio tribunal también, en la causa Rol 47-2017, dispuso que lo que debe revisar el comité es la observación hecha en el periodo PAC, por lo que si no existe observación, no hay nada que resolver. En otras palabras, como el comité de ministros va a extender su decisión o su revisión a una materia no observada, en otras palabras, lo que se está pidiendo o pretendiendo es que se haga un control de legalidad general a partir de un recurso PAC. Y para eso existen otros medios. El recurso de protección, está la nulidad de derecho público, está la solicitud de invalidación ante la propia Comisión de Evaluación de los Lagos. Hay 3 acciones distintas y lo que uno quisiera es controlar la legalidad de este procedimiento de evaluación.
que son perfectamente interponibles por parte de la comunidad. Está en su legítimo derecho. Jamás hemos negado esa posibilidad. Pero si hay reglas que han fijado de alguna manera la forma de disponer o estructurar la legitimación activa, nos parece que es razonable invocarlas. Es más, vuelvo a insistir con fallos de este propio tribunal. Rol número 5/2014, permítame citarlo con su venia. Este tribunal dispuso que, si se considera que la acción presentada ante este tribunal fuese aquella correspondiente al número 6 del artículo 17 de la ley 20.600, esta acción tampoco puede prosperar, debido a que esta vía de reclamación se encuentra destinada para quienes hubieran tomado parte del procedimiento de evaluación ambiental, tal como lo requieren los artículos 20 y 30 bis de la ley 19.300 y el artículo 17, número 6 de la ley 20.600. La parte contraria ha alegado, por ejemplo, que están afectadas sus garantías constitucionales. Ha alegado vicios profundos, ha invocado incluso derecho internacional. Está absolutamente en su derecho, puede hacerlo. La pregunta es si esta es la vía para resolver aquello. La solicitud de invalidación, vuelvo a repetir, está abierta. Una nulidad de derecho público está abierta. Si lo que se quiere controlar es el acto administrativo llamado resolución de calificación ambiental y en consecuencia controlar todo el procedimiento, hay mecanismos. Pero este en particular ha sido diseñado para otro tipo de personas. En consecuencia, como he planteado, aquí hay dos discusiones importantes. Uno, si la decisión del Comité de Ministros se ajusta o no a derecho. Y dos, si efectivamente la comunidad que representa la parte contraria tiene o no legitimación activa para imponer una reclamación en función del artículo 17, número 6, que ha sido el invocado. Pero para ello, y sin perjuicio de los antecedentes que este tribunal podrá revisar respecto al expediente, valgan también algunos antecedentes respecto al proceso de consulta indígena a tener presentes para efectos de resolver los dos aspectos que previamente he señalado. La consulta indígena, creemos, se ha cumplido plenamente, ha seguido las reglas, estándares y principios del derecho internacional y además lo que nuestra propia normativa, en función del decreto 66 del año 2013, dispone. Se ha tratado de una consulta de buena fe, se hizo en forma previa a la dictación del acto terminal, llamado RCA, ha sido en forma libre, 3 comunidades han participado sin ningún problema, ha sido responsable, el expediente de consulta da cuenta de una actitud permanente del Servicio de Evaluación Ambiental, además de buena fe, con la finalidad de cerrar el proceso, ha sido participativa, y finalmente ha sido transparente. Todos los antecedentes del expediente de consulta indígena están a disposición, por supuesto, de este tribunal y quien quiera revisarlos. Por tanto, no se ha tratado de una consulta indígena de mala fe, que se haya dictado con posterioridad a la dictación del acto administrativo de aprobación del proyecto, no ha sido responsable, no ha sido excluyente, no ha sido opaca, ¿no? Y por tanto, si uno además revisa los antecedentes puestos en el expediente y en esta sala de audiencia, no hay evidencia, no hay prueba alguna de que efectivamente se haya tratado de extorsionar, hostigar, en este caso el Estado de Chile por medio del Servicio de Evaluación Ambiental haya actuado de mala fe. En derecho, obviamente, uno puede tener opiniones legítimas respecto de distintas materias. La vía misma es así. Pero obviamente hay que probar aquello en el marco de un expediente y en el marco de una sala de audiencia. Por eso estamos en un tribunal. De hecho, el propio proceso de consulta indígena tuvo una planificación, hubo entrega de información y difusión, hubo deliberación, diálogo, sistematización de resultados, y todo eso se omite. Todo eso se omite y se calla, ¿no? Desconocemos el motivo, porque esta fue una comunidad que, insisto, participó activamente durante buena parte del proceso de consulta indígena, pero que en algún minuto toma una posición, por supuesto legítima, y decide desistirse, salirse del proceso. Desconocemos el porqué. En efecto, si uno mira un poco el proceso, el 17 de abril se inicia el proceso de consulta. Se desarrollaron 4 reuniones con la comunidad, 12 de diciembre del 2016, 18 de marzo del 2017, 20 de junio del 2017 y 27 de julio del 2017, en la que la propia comunidad manifestó su voluntad de participar del proceso. Es más, se la notifica de la apertura. Se llegan a acuerdos el día 20 de junio del 2017, para efectos de definir un acuerdo metodológico, firmado más por la señora Ana Hernández. Se convoca una asamblea a las propias comunidades para que éstas puedan definir la forma en que quieren participar. Y después de eso se dice que hay vicios del consentimiento, fuerza, hostigamiento, ocultamiento. Eso al menos nosotros, como titular del proyecto, si bien este es un proceso que desarrolla el Estado de Chile, no lo advertimos. Es más, en reunión del 1 de febrero del 2018, la compañía, en función de las observaciones ya recibidas en el marco de ese proceso de consulta, decide hacer una modificación a su proyecto y elimina 2 aerogeneradores.
el aerogenerador 31 y el 32 porque efectivamente estaban cercanos a Onrehue, que es un lugar en que efectivamente la comunidad desarrolla cierta manifestación cultural. Es decir, al menos el titular también tuvo la empatía, se puso en el lugar de la comunidad y reconoció una susceptibilidad de afectación directa respecto de la celebración de una manifestación de la cultura y modificó su proyecto, en este caso lo achicó, eliminando cerca de 8 o 9 megas, para efectos precisamente de recoger la legítima opinión de la comunidad. ¿En el marco de qué? No en el marco de una participación ciudadana, en el marco de una consulta indígena. Yo hubiese entendido que hubiesen habido observaciones respecto a estos dos aerogeneradores, que no son 2, son 4, es que son muy altos, son muy chicos, es que efectivamente el aspa, en un sentido u otro, afecta en una determinada manera. O en realidad la celebración en torno al Rehue, de alguna manera, obligaba a eliminar más aerogeneradores, pero no hay ninguna observación, incluso en el proceso, que vaya en esa línea. Las observaciones que hay y que constan de manera genérica en las reuniones tienen que ver con una oposición genérica al proyecto. Algo ya dijo también el Servicio de Evaluación Ambiental. Naturalmente, cuando uno hace una observación en el marco de la participación ciudadana, debe hacer una observación atendible a un proyecto específico en relación a sus impactos. Porque si efectivamente el ordenamiento jurídico permite desarrollar, al menos en Chile, un parque eólico, obviamente que la discusión para resolver si Chile tiene o no tiene parques eólicos y si ese proyecto puede o no emplazarse ahí, no la va a resolver este titular, no la va a resolver el Servicio de Evaluación Ambiental, son decisiones de Estado que finalmente deben adoptarse si queremos tener más o menos energía renovable y dónde queremos tener esa energía. Pero todo cambia a partir del día 26 de abril. Una vez ya acordado el cambio de las turbinas, doña Ana, también ya se refirió al Servicio de Evaluación Ambiental, manifiesta que quiere desprenderse de estas reuniones conjuntas de las 4 comunidades y seguir de alguna manera el proceso de consulta de manera individual. Y con miras a avanzar a un protocolo de acuerdo, ¿qué ocurre? Se presenta el recurso de protección al cual ya me referí anteriormente, en el cual se solicita a la propia CONADI que ella abra un nuevo proceso de consulta indígena, pese a que ya estaba abierto, distinto del que abrió el Servicio de Evaluación Ambiental. Esos recursos de protección se rechazan. Y aún así, el Servicio de Evaluación siguió insistiendo, ustedes podrán revisar el expediente, ahí hay más antecedentes, no quiero más, pero lo podrán revisar, y hay una serie de hitos. El 29 de septiembre del 2018 la presidenta de la comunidad suspende la reunión. El 10 de octubre se vuelven a juntar con la comunidad. Después se envían 4 cartas a la comunidad, para efectivamente tratar de lograr algún tipo de acuerdo. Luego, el 21 de noviembre ocurre exactamente lo mismo. Se suspende el proceso de consulta indígena incluso, ya habiendo llegado a un acuerdo con las otras 3 comunidades para efectivamente tratar de buscar un punto de acuerdo con la comunidad de Huaychen Mapu, pero eso no fue posible. Y finalmente el Servicio de Evaluación Ambiental cierra el proceso de consulta indígena, dicta el informe consolidado de evaluación, ya habiendo tenido un acuerdo con 3 comunidades, salvo con esta 4ª, pero eso en ningún caso deslegitima un proceso de consulta indígena. El propio segundo Tribunal Ambiental así lo ha indicado varias veces. El hecho de que una comunidad se reste de un proceso no significa que ese proceso sea ilegal o carezca de algún elemento esencial o adolezca algún vicio que lo haga anulable. Por lo tanto, hubo reuniones preliminares, hubo entrega de información, se respetó en todo momento las decisiones de la comunidad, participaron en todas las reuniones, hasta, insisto, a abril o mayo del año 2018, en forma previa un poco al recurso de protección que ya indiqué, pero jamás, al menos que nosotros nos conste como titular del proyecto, observamos por parte del CEA algún vicio del consentimiento, fuerza, rol, dolo, que haya obligado a la comunidad en función de un trato o de algún tipo de hostigamiento a prestarse para celebrar obligatoriamente un protocolo de acuerdo. En consecuencia, no hay razón que justifique de alguna manera el que efectivamente haya habido una legalidad respecto al proceso de consulta indígena, ni menos aún que se pueda eventualmente considerar que haya habido una observación ciudadana legítima en el marco del procedimiento de evaluación. En consecuencia, señor presidente, señores ministros, la vía finalmente para impugnar eventualmente todas las ilegalidades que se han señalado en la reclamación y en estrados es otra, y para eso el derecho contempla un conjunto de mecanismos que están abiertos y que son perfectamente utilizables por parte de la parte contraria. Por tanto, solicito a este tribunal rechazar en todas sus partes la presente reclamación y condenar en costas a quienes lo han interpuesto. Muchas gracias.
Gracias por concluido el alegato. Vamos a continuación a dar la palabra a los intervinientes para que formulen si es que los hay algún tipo de rectificación de hecho. No son contraargumentaciones, no son puntos de derecho, no son opiniones, son rectificaciones de hecho de algún dato objetivo que se haya dicho y que no corresponde a la realidad. ¿Parte reclamante? Gracias, magistrado. La rectificación en cuanto a que tanto el SEA como el coadyuvante han señalado que la comunidad se desistió del proceso de consulta indígena. Es un nuevo proceso de consulta indígena. Ya cerró. La rectificación. Ok, muchas gracias. ¿Por la parte reclamada? Ninguna rectificación, su señoría. Ok, gracias. ¿Tercero? Tampoco. Ok. Conformidad al artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, los ministros pueden realizar a las partes preguntas acerca de algún punto de hecho o de derecho que hayan sido objeto de su respectivo alegato. Ministro Retamal, ¿alguna pregunta? Buenos días. Una pregunta a la colega señorita Tagrit Nadi, mil disculpas. Ha citado dos fallos del segundo tribunal ambiental, ¿cierto? El 157-2017 y el R148-2017. ¿Estos fallos se encuentran firmes en la Corte Suprema? El fallo rol 148-2017, sí, su señoría. El fallo rol 157 a propósito del proyecto RT Sulfuro se encuentra pendiente del recurso de casación interpuesto por la reclamante ante la Corte Suprema. El 148 ya fue revisado por la sí. Corte Suprema. Confirmado. Ok. Otra pregunta, antes de pasar a consultar a señorita Arieta. Se ha hablado, y esto un poco para comprender una temática, se ha hablado un poco de un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Este acuerdo de confidencialidad, ¿a quién obliga? ¿Perdón? ¿A quién obligaba este acuerdo de confidencialidad? ¿A todos los intervinientes? ¿Obligaba a los funcionarios de servicio para no difundir el contenido? ¿Cuál era el ámbito de este acuerdo de confidencialidad? A ver, sobre la base que efectivamente todo lo que se realiza en este proceso es de carácter público como principio general, ¿no es cierto? Y por lo establecido en la ley 20.285, los acuerdos de confidencialidad se establecen cuando lo solicitan las comunidades. Es una autorización que hacen las comunidades indígenas para que ciertos aspectos de los acuerdos no sean publicados en la página del servicio. ¿Por qué? Porque muchas veces se realizan procesos de consulta de carácter paralelos con distintas comunidades y no en todas las reuniones tampoco participa el titular y han ocurrido situaciones en las cuales el titular solicita a través de la Ley de Acceso a la Información Pública información y respecto de esos antecedentes las comunidades no quieren que sean conocidos. Por lo tanto, hay una autorización para poder establecer la confidencialidad de los aspectos relacionados con la consulta hasta que se firma el protocolo de acuerdo final y se publica en el ICE los acuerdos o no acuerdos conseguidos. O sea, esta confidencialidad es una excepción. Sí, es una excepción, se establecen todos los acuerdos metodológicos cuando se solicita y en este caso en el acuerdo metodológico celebrado el 27 de abril se estableció esta cláusula con el consentimiento de ambas comunidades que participaron en el proceso de consulta indígena. Gracias. Una pregunta, buenos días señorita Arieta. ¿En qué punto del proceso la comunidad pasó a tener la asesoría de un letrado? En el proceso de consulta indígena comenzó recién el 10 de octubre del 2018, la primera reunión donde yo asisto. Antes, cuando se refieren al recurso de protección que se presentó contra la CONADI, primero se hace la CONADI como si representara al pueblo mapuche. No es así, su señoría, solo una observación pequeña al respecto. Lo que allí se solicitó no es que la CONADI abra un nuevo proceso de consulta, sino la adenda que se le estaba consultando, porque quien debía pronunciarse era justamente la comunidad que estaba en proceso de consulta. Entiendo entonces que de ahí en adelante, hasta la conclusión del proceso del Servicio de Evaluación Ambiental, de este proceso de consulta, y así también como durante la reclamación administrativa,
Y así como vemos en este tribunal, la comunidad estuvo asesorada por letrado. Desde el 10 de octubre del 2018, pero después de eso se cerró el proceso de consulta. Antes, su señoría, era imposible ver en la página del CEA lo que estaba ocurriendo con la consulta, porque lo único que existía allí era la resolución que se publicó en los diarios, Pero un no detalle, había información. sí, pero mi punto es ese, que me lo acaba de responder. Durante el proceso y antes que terminara la consulta, ya la comunidad comenzó a ser asesorada por un letrado, ¿no es así? Muy bien. Gracias. No hay más preguntas, estimado. Gracias. Ministro Villalobos. Muy buenos días. Voy a formular una consulta de un punto que yo veo que hay controversia, por lo tanto se la voy a hacer a usted. Le voy a pedir que plantee su posición o me explique la posición, y por supuesto que al tercero también le vamos a dar la oportunidad de que desarrolle el tema. Tiene que ver con lo siguiente. Usted señaló de que existiendo un mecanismo que es franqueado por la ley en virtud de la condición especial de las comunidades indígenas, no iban a participar en la participación ciudadana formal, porque había otro mecanismo franqueado por la ley. Y usted señaló, por el contrario, de que no había ningún impedimento para que, existiendo un PCI en curso, se pudiese participar también en la consulta ciudadana o en la participación ciudadana, e incluso dio ejemplos de comunidades que habían hecho estos dos ejercicios. Entonces me gustaría entender los motivos por los cuales usted considera que no son compatibles y los motivos por los cuales usted, a diferencia, considera que son totalmente compatibles y se pueden ocupar en forma paralela. Entendemos que el proceso de consulta indígena garantiza mayor protección a los derechos de los miembros del pueblo originario que una participación ciudadana que es más general. En el proceso de consulta indígena, al tenerse presente especialmente esa condición de tal, se espera que exista de parte del Estado un cumplimiento de sus obligaciones internacionales y ampare, ¿ya?, con más intensidad los derechos de estas personas, porque tienen una situación especial. Pone que deben ser protegidos. Su señoría, efectivamente ambos procesos pueden desarrollarse de manera paralela, no son procesos que se contradigan, tienen finalidades distintas. Evidentemente, claro, el proceso de consulta indígena tiene una finalidad también de protección de las garantías de las comunidades, pero la finalidad que tiene la consulta indígena es para poder llegar a acuerdos o también tener el consentimiento cuando aquello es procedente, llegar a acuerdos con las comunidades que se ven afectadas por el proyecto. Es importante que ellos también interfieran efectivamente en el proyecto, porque hay que considerar que cuando existe afectación al componente medio humano, en el caso de las comunidades indígenas, van a establecerse medidas de mitigación, compensación y reparación respecto de estas comunidades. Y para efecto de poder establecer estas medidas finalmente en la RCA y después existir una fiscalización de estas medidas posteriormente, de los acuerdos que se consigan, es muy importante firmar estos protocolos de acuerdo final. La participación ciudadana en ningún caso tampoco se contradice con ello y se pueden formular observaciones referidas a la evaluación ambiental del proyecto, no solamente referidas con la afectación a los pueblos indígenas en su calidad de tal. Se pueden realizar muchas otras observaciones referidas a distintos componentes ambientales. En ese sentido es que se entiende que existe también la posibilidad por parte de las comunidades de participar en los procesos de participación ciudadana. Sí, muy corto, señora ministra. Efectivamente, ambos procesos no son excluyentes y por lo tanto, cuando se presenta un estudio de impacto ambiental, obviamente la ley dispone obligatoriamente un proceso de participación ciudadana, pero si además se reconoce la susceptibilidad de afectación directa a personas, grupos, poblaciones indígenas, se abre este proceso adicional. Y la comunidad tomó una opción legítima, por supuesto, de solo participar parcialmente del proceso de consulta indígena y no participar del proceso de consulta indígena, de participación ciudadana, pudiendo haberlo hecho. Por lo tanto, que hay una opción de la comunidad legítima, pero no son excluyentes en ningún caso. Perfecto. Yo no tengo preguntas, por lo tanto, siendo las 10:22, se da por concluida la vista de la causa. Muchas gracias por su asistencia.